más, atrás llegan más fuerte todavía. Y así dando vueltas. ¿Ah? No, no, no tiramos piedras. Aquí uno las pone nada más y cada quien llega, agarra la suya y se da con ella, ¿verdad? ¿Están listos? ¿Sí? ¿Traen Biblia? A ver, enséñamela. O su celular, todos. Luego no traen la aplicación, pero de todos modos ya la hacen así, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu bondad y tu fidelidad, por ser tan bueno. Y nos presentamos, Señor, delante de ti para ser expuestos a tu palabra, porque necesitamos crecer, necesitamos alimentarnos. Y te suplicamos, Señor, que tú nos ayudes. Yo te ruego que tú me des gracia para hablar y a mis hermanos que les des gracia para escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vayan por favor a Romanos capítulo 14. El tema que vamos a hablar es la armonía en la vida de la iglesia. Romanos 14 y el tema es la armonía en la vida de la iglesia. Vamos a ver a partir del versículo 1. Y fíjense que algo que se da en toda relación humana, porque eso es muy complicado, ¿no? Las relaciones humanas luego son un poquito complejas, ¿sí o no? Dile al que está ahí a tu lado, qué complejo eres. Es que somos complicados, ¿sí? Luego nos complicamos con muchas cosas. Y a veces cuando no entendemos de lo que se trata armonizar y lo que se requiere para armonizar, nos metemos en problemas que no son necesarios meternos en ellos. O sea, si tan solo entendiéramos algunos principios de la palabra de Dios, no entraríamos en complicaciones que entramos. ¿Sí? No solamente como hermanos dentro de la congregación, pero incluso como esposos, como padres, como amigos, como compañeros de trabajo, porque las relaciones humanas son complejas, ¿sí? Porque el ser humano es muy complicado. Añádale eso el pecado, ¿sí? Entonces, el hecho de tratar de imponer siempre nuestros puntos de vista o nuestras convicciones personales es una tendencia que todos tenemos y que lamentablemente se lleva es una práctica que se da en la iglesia, ¿sí? Tenemos esa tendencia a pretender establecer en los demás algo de lo que nosotros estamos convencidos, ¿cierto o no? ¿Verdad? Y yo tengo mis convicciones que son muy mías, es muy mi idea, pero se las trato de imponer a otros también, ¿sí? Porque, bueno, generalmente tenemos la razón, ¿verdad? O sea, siempre tenemos, o generalmente tenemos la razón, y existe también esa tendencia a rechazar a quienes no concluyen de la misma forma en que nosotros. O sea, si no llegamos al mismo punto, entonces no te quiero cerca de mí, porque no hay compatibilidad, ¿sí? Y tenemos esa tendencia. Trato de imponer, es decir, el juego empieza así. Trato de imponer mis preferencias, mis propias convicciones y después, ¿verdad? Porque eso es nada más el principio. Si a fin de cuentas durante el proceso no concluiste de la misma manera en que yo, entonces ya no eres de mi lista A, ¿sí? Ya no eres de las personas de mi lista A. Y generalmente, entonces, tratamos de unificar o de uniformar criterios y no armonizarlos, ¿sí? Tratamos de que agarrar y tener un criterio uniforme, una manera de pensar uniforme. Y le voy a decir una cosa, no es así. El Señor, por ejemplo, de sus discípulos agarró a 12 muy distintos unos entre otros.
¿sí? Y bueno, la Escritura nos enseña acerca de la multiforme, ¿verdad?, sabiduría de Dios, es decir, que está muy matizada, no es nada más blanco y negro, pero y algunos de nosotros, dependiendo también nuestras tendencias en lo personal, a veces es, no, oye, pues es que mira, hay este matiz, no, es blanco o es negro, es así o asado, ¿sí? Y luego nos ponemos bíblico, el que no es conmigo contra mí es, el que conmigo no recoge, desparrama, ¿verdad? Y entramos en conflictos. Es por eso que establecer relaciones sanas, establecer relaciones, escuchen bien, relajadas, disfrutables, es muy complejo, ¿sí? Por eso es que el amor de Cristo debe de gobernarnos. ¿A cuántos los gobierna el Señor? Porque a veces decimos, no, es que si Cristo es mi Salvador, y está bien, pero si Él me salvó, entonces me va a gobernar. Él primero nos salva y luego nos gobierna, ¿sí? Entonces la palabra de Dios siempre establece, escuche bien, y es en donde debemos de estar nosotros muy atentos, y precisamente por eso es importante el atender la enseñanza sistemática, no por allá de vez en cuando. Una pregunta, ¿usted cada cuándo come? A ver, ¿cuántos comen diario? Mínimo una vez al día. A ver, levanten su manita. ¿Sí? Los que comen 2 veces al día, ¿verdad? O sea, mínimo una vez al día. Hay días que dicen, no, yo estoy ayunando. Lucha. ¿Sí? Sí, pero no ayunas todos los días. O sea, tenemos que comer, tenemos que nutrirnos. Necesitamos echarle gasolina, ¿verdad? O nafta, o como le digan, ¿verdad? Al tanque. Bueno, en nuestro espíritu también. Por eso hay veces alimentamos muchas veces más nuestra carne que nuestro espíritu, y tenemos un espiritito y una carnototota, ¿verdad? Entonces por eso luego cuando nuestro espíritu quiere decir llévame para allá, ¿verdad? La carne no, pues ¿sí me explico? Y lo aplasta, lo domina, porque el espíritu está débil. No estamos nutridos, no estamos creciendo, no estamos después de eso llevando a la práctica las enseñanzas. Entonces la palabra de Dios establece las cosas que son esenciales, las cosas que son inalterables. Ahí estoy de acuerdo o no, Dios así establece que así es. Hay cosas, y ahí es en donde tenemos que estar muy pendientes, ¿sí? Hay cosas que Dios dice así es, y ¿saben qué, mis hermanos? Así es. Porque Él establece la verdad, y su verdad es eterna y es inmutable. Por eso es verdad, porque es eterna y es inmutable, no cambia, ¿sí? Cielo y tierra pasará, ¿mas su palabra? ¿Sí? La suma de tu palabra es verdad, ¿sí? Entonces fíjense bien, o sea, cómo todo lo que Él dice, Él establece, y ahí no es negociable. Pero, digan conmigo, pero luego deja espacios en donde podemos pensar diferentes por distintas razones. Hay muchas razones por las que podemos pensar, por las que podemos concluir de una manera diferente. Y esto tiene que ver con un trasfondo cultural, tiene que ver con un trasfondo familiar, un trasfondo social, incluso económico, ¿eh? Y cada persona es diferente, ¿cierto? Ahora ya ni qué decir, por ejemplo, en cuanto a nacionalidades. Bueno, aquí somos latinos, ¿verdad? Pero llega a haber ciertas diferencias culturales o de idiosincrasia entre una nación y otra. Y ¿sabe qué? No está mal, simplemente así es. O sea, ¿cómo le explico? ¿Sí? Pues es que nosotros lo hacemos acá. Pues nosotros comemos arepas, pues nosotros comemos tortillas, pero es maíz, ¿sí? Y otros comen otra cosa, y dices, ¿y eso qué? ¿Sí me explico? O sea, ¿cuál es mejor? Pues depende, hay tantas cosas. No, es que tiene que ser el huevo con arepa, ¿verdad? Y el otro, no, pues yo lo quiero en tortilla, y otro, no, yo en un baguette, ¿verdad? Y el otro, pues a mí, así dénmelo solo porque estoy a dieta, ¿verdad? ¿Cómo? Sí me explico. O sea, estoy exagerando a lo mejor, pero a lo que voy, luego hay puntos
que son ideas que nosotros tenemos, son incluso preferencias, y que luego hacemos un lío por esas cosas. ¿Están aquí? ¿Ya ven por dónde va el tema? ¿Sí? Entonces aquí la formación espiritual que se haya tenido también, ese es otro factor, ¿verdad? O sea, es decir, sí, yo puse mi confianza en Cristo, entré, el Señor me salvó y tal, pero ¿de quiénes has aprendido? ¿Quiénes te enseñaron? ¿Qué te enseñaron? Y eso ¿cómo te lo enseñaron? ¿Me explico? Y todo eso hace un mosaico muy rico, pero a la vez es muy complejo, y tenemos que lidiar con eso en la iglesia, porque algunos traen un trasfondo, ya hablando ya como cristianos, algunos traen un trasfondo y otros traen otro. Y es que en mi iglesia nosotros tenemos 750 años haciéndolo así, ¿verdad? Y el otro, pues nosotros tenemos 1300 y siempre lo hemos hecho así. ¿Y por qué aquí? O sea, ¿por qué menciono esto? No estoy hablando al aire. O sea, yo entiendo cuál es la formación que tiene esta congregación y muchas otras congregaciones, las congregaciones que nosotros pastoreamos de alguna manera en un inicio también fue así, en donde se fue amalgamando, se fue aglutinando hermanos que nacieron en otras congregaciones, en otros lugares. ¿Sí me explico? Entonces, a la hora de que llegas y de repente te encuentras con cosas que dices, es que a mí no me enseñaron, y el otro, no, pues a mí tampoco, pero no, el asunto no es así, porque a mí me enseñaron de esta manera. Y a veces estamos muy poco dispuestos a hacer unos cambios en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de concluir. ¿Está aquí conmigo? O como dice el pastor Julio Márquez, o está con el Señor. ¿Sí? Entonces esto es lo que el apóstol Pablo trata, porque aquí cuando le está escribiendo a los romanos, precisamente había esto, había un mosaico muy grande, ¿sí? Habían de distintas clases sociales como parte de la iglesia, ¿sí? Había gente que había sido, que era muy rica, ¿verdad? Y habían otros que eran muy muy pobres, y habían unos que eran amos, y habían otros que eran esclavos, sí, que eran siervos, otros que, ¿sí me explico? Unos que venían del paganismo, otros que venían del judaísmo, y todo eso, mis hermanos, lo echamos en una licuadora y sale un cóctel muy raro. ¿Sí me explico? Y se requiere de la guianza del Señor y del gobierno del Señor para que entonces nosotros podamos fluir, ¿sí? Sin ofendernos por las diferencias, porque esto ocurría. Entonces existen diferencias entre los creyentes que no necesariamente son doctrinales. A veces nosotros queremos hacer doctrina de todo. Hay cosas que Dios dijo para hacer doctrina, para hacer enseñanza y para establecerlas. Esas no son negociables. Pero hay cosas que Él las dijo que no podemos hacer una doctrina de esa porque no fue dicho para hacer una doctrina. ¿Sí? O sea, no podemos hacer una doctrina de la doctrina de Abraham ofreciendo a Isaac. ¿Sí me explico? O sea, yo quiero que noten cómo, por ejemplo, Abraham, el padre de la fe, él estaba listo, escuchaba a Dios y a cambiar con la voz de Dios. ¿Sí? ¿Qué le dijo Dios? Abraham, entrégame a tu hijo, tu único hijo. ¿Ustedes creen que dijo, ay, gloria a Dios, qué bendición? Yo siento el gozo en mi alma. ¿Sí? ¿Ustedes creen que Abraham empezó así? Fue muy difícil. O sea, pensando 3 días de camino, todo eso son tipos, ¿ok? 3 días de camino subiendo allá a la montaña y el muchacho, ¿verdad? Papá, y bueno, aquí está la leña, pero... Y oye, papi, y él sabía, imagínense cómo iba el corazón de Abraham, hecho pedazos, quebrado, ¿sí? Y Dios no le habló en ese tiempo. Ya le había dicho, él estaba siguiendo la dirección de Dios, ¿sí?
hijo, ayúdame a poner aquí la leña y todo, ¿verdad? Preparar el altar. Y después le dice, mijo, súbete. O sea, no anduvo Abraham correteando al chamaco o al muchacho, ¿verdad? Le dijo, súbete. Imagínense así como que, pero ¿qué? Y todavía Abraham, Dios proveerá. ¿Se fijan? Y levanta la mano para degollarlo. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Espérate, ¿sí? No extiendas tu mano contra el muchacho. A lo mejor cualquiera de nosotros le hubiéramos clavado la daga en el cuello 450 veces, porque el Señor ya me dijo y porque así está, ¿verdad? Entonces ahora llega, ahora todos tienen que entregar a su hijo y todos lo tienen que degollar. ¿Me explico? Pum, vino una palabra de Dios y me detengo y volteo y me dice, voltea para allá. Ahí está el carnero. ¿Sí? Que por cierto, Jehová Jireh, cuando está la expresión de Jehová Jireh, nosotros la usamos, bueno, Dios nos provee y nos sustenta, pero cuando se usa Jehová Jireh, no es el que Jireh que provee mis zapatos y mi todo eso. Ahí se está refiriendo el que provee la salvación. O sea, cuando digo eso es extra. Seguimos avanzando. Entonces, repito, hay diferencias que no necesariamente son doctrinales, sino que tienen más bien que ver con gustos, tienen que ver con estilos de vida, tienen que ver con tradiciones, tienen que ver, como dije hace un momento, con preferencias, ¿sí? Con cosas cómo se acomodan, la manera en que luego se desarrolla una reunión aquí puede ser muy diferente que en otro lado. Nosotros hemos estado en lugares en donde la reunión es muy distinta a como nosotros lo hacemos. Y no puedes llegar a decir, no, esto está mal, está muy mal. Hace algunos años tuvimos la oportunidad de ir y ayudar a algunas congregaciones allá en México, en la sierra de Oaxaca, en la sierra Mijes, es donde viven los pobres de México, ¿sí? Es muy difícil entrar ahí, hay lugares en donde solamente a pie puedes llegar. Los hermanos caminan 8, 10, 12 horas para llegar a la reunión. Las reuniones no son de 45 minutos, las reuniones duran 6, 7, 8 horas, ¿sí? Y termina la reunión y se quedan a comer y están todos porque es una alegría, es muy distinto. Y bueno, la manera en que cantan, la música que utilizan, los cantos que utilizan, a mí personalmente no me gusta. ¿Están conmigo? Y nosotros estábamos ayudándoles ahí, de alguna manera apoyándoles con la enseñanza. Y entonces yo estaba hacia el fondo y así como que viendo y tomando notas, decir, ok, tenemos que hablar esto y tenemos que, pero escuche bien, yo estaba pensando todo de acuerdo a los bloques mentales con los que yo venía. Y fue tan claro cuando estaba hablando eso, o sea, que yo estaba pensando eso y no, estos cantos, está haciendo esto demasiado repetitivo. Y esto porque, claro, uno lo sabe. O sea, uno sabe hacer iglesia. Uno sabe cómo tiene que desarrollarse un culto ordenado para Jehová. ¿Me explico? Entonces yo empecé a ver, dije, no, tenemos que cambiar esto y tenemos que hacer esto y tenemos que hacer aquello. Y cuando estaba en eso fue así, o sea, el Señor fue tan clara la voz de su espíritu que me dijo, hey, ni se te ocurra tocar eso. Y yo me quedé así. O sea, ni se te ocurra comentar eso. Y yo dije, bueno, Señor, porque repito, ¿verdad? Uno sabe hacer iglesia. Entonces, así como que no entiendo, pues Señor, pues es para ayudarlos. Me dijo, no, los perjudicarías muchísimo, porque si tú les dices que cambien la forma, ellos van a pensar que se trata de formas y no se trata. No les enseñes formas, enséñales la esencia. ¿Están conmigo? La forma como quiera y nos vamos amoldando. O sea, tenemos que agarrar así como espíritu de FOMI, ¿no? De esos así de memoria de FOMI, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Algo así, bueno. Están muy lentos ustedes. ¿Mande? Memory foam, ¿no?
ahí se amoldó. Bueno, vamos poco a poco avanzando y vamos tolerando ciertas cosas. ¿Sí me explico? Eso tiene que ver con la armonía en la vida de la iglesia. Y de esto habla, estos temas los habla allá en Corintios, los habla en Gálatas, los habla con los colosenses. Se habla mucho de esto porque era un problema muy real, mis amados. Cuando estaban judíos con judíos, aún entre judíos, aún cuando traían la misma tradición, por así decirlo, ¿sí? Tenían sus conflictos, cuanto más cuando venían a estos paganos. ¿Sí? Mira nada más cómo le hacen, mira nada más. ¿Sí me explico? Y los otros, ay, estos, miren qué raros están. Y habían conflictos. Entonces, nosotros vemos, ¿verdad? Conforme se va acercando el apóstol Pablo ahí al final de la carta, va abordando este es un problema, ¿verdad? Que aún no había tocado, el de la relación, póngame atención, entre los débiles y los fuertes. En una iglesia hay débiles y en una iglesia hay fuertes, en toda congregación. Y póngame atención, hay unos que son débiles en una cosa pero fuertes en otra. O sea, ¿sí me explico? Y hay unos que son muy fuertes en unas cosas pero son muy débiles en otra. No es de que este es débil en todo. No, Señor. Hay muchas cosas. Sí, ¿me está siguiendo? Entonces empieza a tratar el tema de los fuertes. De los fuertes los relaciona con gente madura, ¿verdad? Los fuertes los ve, eran aquellos que podían captar perfectamente el significado de la muerte de Cristo para la vida diaria y que no tenía nada que ver con la comida, con la bebida, con los días a guardar, con tradiciones, con cosas así, ¿sí? Los débiles, que también los podemos conocer como escrupulosos, no podían hacer eso, pero tenían que estar juntos. No puede haber una iglesia para fuertes y una iglesia para débiles. Ministerio para fuertes, ministerio para débiles, ¿sí? Porque todos estamos creciendo, todos necesitamos madurar, ¿sí? Los creyentes, por un lado, los creyentes judíos fuertes, ellos entendieron que tenían su libertad en Cristo y se dieron cuenta que los requisitos ceremoniales, por ejemplo, ¿verdad? Acerca de la ley mosaica, pues no eran una cuestión obligatoria ni para ellos ni para los gentiles, ¿verdad? Y los gentiles maduros también entendieron que los ídolos pues no eran dioses reales, ¿sí? Y que por eso ellos podían comer carne y que no, aunque se hubiera ofrecido a los ídolos. Entonces, en ambos casos, ¿verdad? La conciencia de los hermanos más débiles, ¿sí? Tanto de los judíos como de los gentiles que eran fuertes, la conciencia de los hermanos que eran más débiles, judíos como gentiles, pues fue perturbada. Ellos se llegaron a sentir tentados aún a violar su propia conciencia y eso es algo muy malo para un creyente, el violentar su conciencia. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso, ¿sí? Entonces vemos cómo Pablo sabía que los judíos y los gentiles maduros, ellos eran capaces de entender las luchas y por eso se dirigió a ellos en comentarios así de primera instancia. Ahorita los vamos a ver, ¿sí? Hay una primera lección que, como hay distintos niveles de madurez, ¿sí están de acuerdo? O sea, cada persona tiene distintos niveles de madurez. Hay personas que en cuanto a su caminar con Dios, pueden ser muy maduras en algunas otras cosas, pero en cuanto a su caminar con Dios, puede ser que estén en verdaderos pañales, aunque tengan 320 años dentro de una congregación. Pueden estar en verdaderos pañales, ¿sí? Y necesitan crecer. ¿Estamos aquí? Entonces, debido a eso, la primera lección que se debe de aprender para poder vivir de manera armoniosa con otros cristianos es dejar de juzgarlos. Es decir, es dejar de emitir veredictos. Yo no, cuando digo juzgar en este sentido, lo estoy diciendo en un sentido negativo, porque debemos de juzgar en el sentido de distinguir, de discernir, de separar. Cuando me dicen algo, pues veo que es y juzgo,
¿sí? Pero aquí juzgar me estoy refiriendo a emitir una sentencia, a tomar una posición de juez, ¿está bien? De tratar de imponer un criterio mío propio, personal sobre los demás, ¿verdad? Y si no se cuadra a eso, entonces tomo una actitud condenatoria contra el hermano. Eso, todos somos tentados a hacer eso, mis amados. Todos tenemos esa tentación, debemos evitarla. Esa es así como que regla número 1 para poder vivir armoniosamente. ¿Están conmigo? Ok. Entonces hay 3 principios muy importantes que se mencionan en los 4 primeros versículos y eso nos van a ayudar mucho. Entonces vamos a entrar ya directo ahí al texto, ¿sí? Romanos 14:1. Yo voy a ir leyendo y me voy a ir deteniendo. Dice, recibid, hasta ahí nos detenemos. Recibid, ¿qué quiere decir recibir? Quiere decir aceptar voluntaria y gustosamente, ¿sí? Aceptar voluntaria y gustosamente. Entonces dice, recibid al débil en la fe. ¿A quién? ¿A quién se está dirigiendo aquí? A ver, ¿a quién le está diciendo el apóstol Pablo reciban? Le está diciendo a los fuertes, les dice, acepten gustosamente de una manera voluntaria al débil en la fe, ¿verdad? Ya hablamos de estos. ¿Quiénes eran los débiles? Bueno, que debido a su pasado religioso, les era muy difícil desligarse de ciertas ceremonias, de ciertas fechas. Se sentían obligados a cumplir con ciertos ritos, con ciertas dietas. Eran escrupulosos, ¿sí? Y de repente es así, ay, no te vayas también, ¿verdad? Hasta medio supersticiosos de repente. Ay, no voltees, mira esa imagen, no esa, ay, no siento una opresión, ¿sí? Llego a la casa de mis papás, ¿verdad? O de mis abuelitos, o llego a la casa del vecino y no, yo no puedo entrar ahí porque tiene un santo y tiene unas esculturas. Ay, que yo vi ahí, era un sol medio raro y eso, yo siento la opresión. Bueno, pues él siente la opresión, aunque no exista. Pero debido a sus escrúpulos lo siente. Bueno, pues no violentes tu conciencia, tranquilo. Tiene que aprender. Tiene que aprender. Hay que dar tiempo, hay que dar espacio, pero hay que someternos todos, tanto los débiles como los fuertes. Nos tenemos que someter y entender que va a haber un trato y que a veces van a salir chispas. Yo les voy a decir una cosa. La iglesia es como el arca. ¿Sí? Como el arca de Noé. ¿Usted cree que olía muy bonita las partes bajas del arca? Porque los elefantes y los hipopótamos y todo, y seguían comiendo, y todo lo que entra sale. ¿Cierto o no? Había mucho trabajo, habían que limpiar muchas cosas, ¿cierto o no? ¿Cómo creen que olía? Que entraba y así, y olía a un campo, a flores, así como que entraba al arca, entraba así a las partes, por ejemplo, ya adentro del arca. ¿Usted cree que olía a un campo de lavanda? Olía mal. Y hay veces pasa dentro de la iglesia que uno entra y hay cosas que no huelen bien, hay cosas que dices, oye, hay que sacar esto, pero hay que sacarlo. No dice, ay, no, esto está mal, me voy para allá, porque fuera del arca hay juicio. Entonces es mejor quedarse y limpiar lo que está ahí, ¿sí? Eso es nada más para que lo tengamos en claro. Dice, recibid al débil en la fe, dice, pero no para contender sobre opiniones, ¿sí? Aquí se traduce opiniones como decisiones de duda, ¿sí? O sea, no para determinar si algo es bueno o es malo de acuerdo a mis criterios o de acuerdo a mis escrúpulos. Ah, ya llegó, oh sí, sí, pásale hermano, pero inmediatamente, pero tú qué piensas de esto y esto y esto. ¿Conoce gente así? ¿Sí o no? A ver, yo quiero llegar acá, pero ¿usted qué piensa, pastor, de que haya batería dentro de la iglesia? Bueno, pues yo pienso, no, está mal, es que la batería, ¿sí me explico? Oh, no, esos instrumentos, no, por decir una cosa,
¿Por qué no le hace de esta manera? ¿Usted qué piensa? ¿Cuántas veces se debe de dar la Santa Cena? Pues no sé, a lo mejor no sé, ¿verdad? No. Tiene que ser cada semana. Y dices, pero ¿dónde dice? No. Es que lo que pasa es, y ¿sí me explico? Y surgen una serie de cosas. Y el otro puede decir, bueno, sí, cada semana, pero cada Semana Santa. ¿Ah? Bueno, y puede tener sus argumentos. No, porque eso es la cena del Señor. Sí, pero ¿y qué? Pero es que la de la Pascua. No, pero es que no es. ¿Sí me explico? Y pueden salir hacerse un nudo con todo eso. Y así podemos ir viendo distintas cosas. Entonces dice, no para contender, no para discutir sobre cosas, a ver si algo es bueno o es malo de acuerdo a lo que yo pienso. Ahí no cabe eso. Debemos de estar muy claros con ello. Esto no es si es bueno o es malo, o sea, yo decido si es bueno o es malo. Es Dios el que decide. Por eso hay cosas que no son negociables. Hay cosas que para mí me pueden parecer que está bien y a otro le parece que está mal. Hay cosas que para mí me pueden parecer inocentes y a otro le parecen ofensivas. En muchas cosas. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, débil habla de alguien que no tiene fuerza, que está necesitado de crecimiento, ¿verdad? Se refiere obviamente a un creyente inmaduro y que incluso, como dije hace un momento, llega a ser supersticioso, alguien que tiene muchos escrúpulos. La pregunta es, ¿qué son escrúpulos? Bueno, el diccionario de la Real Academia Española dice que los escrúpulos es duda o recelo que punza la conciencia sobre si algo es o no cierto, si es bueno o es malo, si obliga o no obliga. Dice, lo que trae inquieto y desosegado el ánimo. Andan viendo todo, ¿verdad? O sea, será esto, o sea, está punzando ahí. Eso es algo escrupuloso. Eso es alguien escrupuloso. Y hay un principio que yo sí quiero mencionar antes que todos los demás, ¿sí? Póngame atención en esto. O sea, no intentemos nosotros cambiar a las personas que nos rodean o a quienes le compartimos. Me acerco con alguien y te quiero cambiar y te quiero hacer como yo y que pienses como yo. No intentemos hacer eso, ¿sí? Para empezar, no tenemos derecho a hacerlo. Y si lo hacemos, los vamos a dejar peor. Los vamos a dejar más confundidos. ¿Ok? ¿Sí me está siguiendo? O sea, tenemos que aprender todos, débiles, fuertes, a confiar en la obra de Dios. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿a cuántos los ha cambiado el Señor? ¿Cuántos pueden decir, bueno, no totalmente, pero están habiendo cambios? Que Dios está trayendo cambios a mi vida. A ver, salúdeme. ¿Cuántos? Ok. Entonces, si el Señor ha traído cambios a tu vida, ¿qué te hace pensar que no puede con el otro? O sea, si el Señor lo está haciendo con uno, ¿por qué no lo va a hacer con el otro? Si lo hace conmigo, ¿verdad? Yo no soy mejor que el otro. Probablemente sea peor y sea más duro que el otro. Entonces, pues, ¿me están siguiendo? No tenemos derecho a hacer eso, ¿verdad? O sea, lo delicado en este asunto es de que a veces lo que se manifiesta, póngame mucha atención en esto que le voy a decir. A veces lo que se manifiesta es más bien un deseo de controlar las vidas de los demás. Y eso se puede disfrazar de espiritualidad y amor. Un deseo de controlar las vidas de los demás, de qué es lo que tienen que decidir. Yo le voy a decir una cosa, ni los pastores ni nadie, nosotros podemos decidir por ustedes. Ustedes tienen que decidir y tienen que afrontar las consecuencias de sus decisiones. Es como con nuestros hijos. Nosotros hay una etapa en donde nosotros no solamente podemos, debemos decidir por ellos, porque no están en condiciones todavía de decidir. Están, ¿sí? O sea, un niño no le puede decir, no, mamá, a mí nada más dame dulces y golosinas para desayunar, ¿verdad?
Y dices, no, vas a comer esto. No, 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 a mí dame lo que yo quiera porque es mi vida. Y yo voy a decidir. Y dices, toma, ¿sí? Comas eso, ándele. Y uno puede decidir, ¿sí? O sea, su bebé, ¿verdad? Así como los bebés que están allá atrás, ellos deciden qué ropa se quieren poner. Pues no, usted le pone lo que usted quiere, lo que usted considera que es más adecuado. El problema es cuando el niño ya tiene 24 años y lo quiere traer vestido de marinerito, ¿verdad? Que dice, oye mamá, esto se ve así como que parezco a Kiko, ¿sí? O sea, llega un momento en que ellos van creciendo y ya empiezan a tomar sus elecciones, y como padres nosotros tenemos que enseñarles a ellos a que decidan. Bueno, como pastores también a las ovejas vamos enseñándoles, esa es una de las funciones, no es todo, es una de las funciones, pero enseñarles por dónde es el camino, y tomarán decisiones y tendrán que afrontar las consecuencias, ¿sí? Si decidieron bien o si decidieron mal. Pero alguien que no quiere estar sujeto a esa guianza, se va a quedar, va a ser un bonsái espiritual, va a ser una oveja bonsái. No sé si haya, ¿verdad? Pero yo sé que es con árboles, pero va a ser muy pequeñita, no va a crecer, va a ser muy débil, no va a tener fuerza para absolutamente nada, va a ser llevada de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. ¿Están aquí conmigo? Entonces, mucho cuidado con todo esto, ¿sí? Porque repito, puede ser que se disfrace. No, yo te voy a decir acá, y hay una manipulación de fondo. Ojo con eso, ¿sí? Ni de los pastores hacia las ovejas, ni de las ovejas hacia los pastores. Pastor, a mí me gusta que cántenme esa. Y a mí me gusta que sea así. Ah, no, ¿y por qué no? Ah, no, denme gusto. Aquí no venimos a que nos den gusto. Venimos a alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Sí? A mí o sea, es que no me gusta esto. Pues aguántate, no pasa nada. Es que yo creo que esto es mejor. Puedes acercarte y puedes opinar, no hay ningún problema, siempre en amor y en respeto, ¿verdad? Presentando los argumentos de una manera respetuosa, ¿verdad? Sí me estoy dando a entender. Y esto, mis amados, parecería cosa ligera, pero no lo es, porque empieza aquí por establecer cuál debe de ser nuestra actitud al relacionarnos con aquellos que piensan distinto a nosotros, con los que difieren a nosotros a causa de lo que sea, sus escrúpulos, como sea. Hace un momento dije que unos pueden ser muy maduros, una persona puede ser muy madura para unas cosas, pero muy escrupulosas para otras cosas. Y le voy a poner algunos ejemplos para aterrizarlo de formas muy prácticas. El tema de la música. ¿Qué música se debe de escuchar? ¿Se debe de escuchar solamente música cristiana o no? Claro que sí, y otros, bueno, pero esa es la instrumental. Y hay cosas que son cuestiones de gustos. Yo le voy a abrir mi corazón, yo soy escrupuloso en eso. Yo prefiero no escuchar otra cosa. ¿Por qué? Porque me incomoda, mi conciencia me molesta, entonces mejor no la violento. ¿Para qué? Entonces no lo hago. No sé si me estoy dando a entender. Porque yo conozco hermanos que y yo no estoy diciendo inclínese hacia este lado o inclínese hacia el otro. No trato de imponer o de establecer un criterio. Simplemente le estoy dando ejemplos. O sea, yo conozco hermanos que son ejemplares, que son muy maduros, ¿verdad? Y de repente ponen ahí alguna canción romántica para la esposa. Y le gustan los tríos o les gusta algún bolero que uno se pone a ver la letra o la escucha. Y dices, realmente es muy sana, hasta te puedo decir, hasta es linda, es limpia, ¿cierto o no? Yo no le estoy diciendo, ay, para que no vayan a decir, esta vez cómprame, ¿sí?
Ahora sí, porque ya el pastor dijo, no, yo no estoy diciendo haga o no haga, yo no estoy diciendo eso, estoy poniendo un ejemplo nada más. U otro ejemplo, ¿qué acerca del box? El box, ¿sí? ¿Debe un cristiano o no verlo? Ay, que va a pelear Pacquiao con no sé quién y todos ahí los cristianos, ¿verdad? Y ¿está bien o está mal? Por ejemplo, en el fútbol, no, acá, no, pues que yo le voy al Barcelona, eso está mal. No, no es cierto. Todos se quedaron así como, no, yo lo dije acá por molestar a Oscar, al pastor. ¿Sí? Sí me doy a entender. Ay, pues será o qué hay con las corridas de toros. No les voy a decir a cuánto les gustan las corridas de toros, pero hay cristianos que les gusta. A mí luego a veces me divierto cuando el toro trae botando ahí digo, ándele para que se le quite. ¿Sí me explico? O sea, pero hay quienes lo ven con una pasión. ¿Está bien o está mal? ¿Sí? ¿Qué pasa con eso del vino de mesa? Es otro tema. ¿Qué pasa con eso de si en una boda entre cristianos se debe o no de bailar el vals? ¿O hacer el brindis aunque sea con juguito de uva o de manzana? Sparkling. ¿Sí? O sea, o si cuando la niña cumple 15 años hay que hacer toda una ceremonia. ¿Qué hay de todo eso? Y por así decir, puedo meterme con el arbolito de Navidad y que se fijan cómo hay muchas cosas que tienen que ver con criterios y tienen que ver con gustos y tienen que ver con esas cosas. ¿Sí? Otros ven el arbolito, ay no, eso es del diablo porque las esferas y porque quién sabe a quién se lo dedicaron, ¿verdad? Y si te pones a ver un poquito de historia, nada que ver, porque ya me dijeron, no, sí, pastor, es que yo leí un libro del no que sé qué de Babilonia y ahí venía y esto y aquí dice que las esferitas y que los regalitos y que, ay, Dios de mi vida. Y así pueden haber 1000 cosas. ¿Me explico? Entonces el principio que está tratando aquí, el primer principio es este. Yo les dije que habían 4. Es un cristiano débil debe de ser recibido en una sana y amorosa relación, evitando toda disputa, todo pleito, ¿sí? Que se origine en una opinión de acuerdo a escrúpulos, a lo que yo pienso que sí o que no. Esa es la primera regla que establece ahí, ¿sí? Porque hay cosas que no son esenciales. ¿Ya quedó claro eso? Hay muchos más ejemplos, muchas más cosas que pudiéramos ver. Por ejemplo, el creyente gentil débil, es nada más para que entendamos más lo que sigue. Ellos habían sido criados pues en un medio de idolatría, con todos los rituales de idolatría, ¿verdad? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo he ido caminando así por la calle con otro hermano y pues que hay una escalera atravesada. Yo pasé, me pasé pues yo le seguí y me hizo y yo le dije, ¿qué pasó? Pasaste por debajo de la escalera, brother, me dijo. Y yo, bueno, si es que todavía no las puedo atravesar, le digo, pues si me hacía para acá te iba a sacar de la acera. Entonces pues me hice para acá. Y yo sabía, nada más que era por molestarlo. No, pero ¿qué tiene? No, es que, bueno, no sé, ¿verdad? Ahora sí que no soy supersticioso, pero eso es de mala suerte, ¿no? Bueno, entonces ellos crecieron con todo esto y por ejemplo ellos sentían que cualquier contacto con algo que se relacionara con su pasado, que incluía el alimento que era ofrecido a los ídolos, por ejemplo, eso ya era pecado y que se contaminaba, o sea, porque eso era la costumbre. Después de ofrecerlos, esa carne se iba a los mercados, era mucho más barata. Entonces ahí iban a comprar. Entonces alguien dice, no, eso fue ofrecido a los ídolos. Y habían ciertas creencias de que si ellos comían de esa carne se les metían demonios.
Bueno, hay quienes ven demonios por todos lados. Ya se fundió un foco. Demonio de foco fundido, te reprendo, ¿verdad? Y a todo es un demonio, todo es esto, todo. Sí me explico. Y uno dice, no, tranquilo, nada más se fundió, es que hubo un cambio de voltaje. No, pero eso no es normal, eso se ve sospechoso. ¿Sí? Pasan por donde hay algún cuadro, algo así, tiene alguna área así. Mira, ya entró un espíritu de luz, mira. ¿Ya te fijaste? Sí se fueron, nomás dije eso, cuando los até. ¿Sí lo ven? Ya se me olvidó lo que iba a decir. Ah, sí. Entonces nota algo raro, ¿verdad? Y está, a lo mejor alguno de esos cuadros así del renacentismo, ¿no? Que es una figura así, ¿no? Que está acá y luego pasa y luego siente que el cuadro le hace así, con los ojos, ¿verdad? Y me está viendo. Y le hacen así para ver si está volteando el cuadro. ¿Sí? ¿Qué va a decir el otro? Ay, cómo eres supersticioso. No, pues tranquilo, dices, oye, puedes preguntar y se puede escuchar en primer lugar y enseñar, pero no tratar de imponer. No, eso estás bien mal de plano con eso, man. Uy, que eres un escrupuloso de lo peor. No puedo andar contigo, ¿verdad? O el otro, ay, no, tú no tienes amor, ¿verdad? Lo que pasa es que estás mal porque, ay, debemos de evitar eso. Eso es en primer lugar, ¿sí? Versículos 2 y 3. Escuchen, déjenme que tome tantita agua, porque ya tengo débil mi garganta. Está muy escrupulosa mi lengua. Dice, uno cree que se ha de comer de todo. Noten lo que dice, uno cree. ¿Sí? O sea, eso tenemos que entenderlo. Pues no quiere decir que así sea. Eso cree él. ¿Lo ve? Dice, uno cree que se ha de comer de todo. Esto nos habla de una convicción personal. No está hablando de una norma de fe, algo que haya establecido Dios. Uno cree, bueno, pues está bien, brother, eso lo crees tú, hermana, ¿verdad? Eso lo crees tú. Dice, otro, digan conmigo, otro. Dice, o sea, otro cree algo distinto. Dice, otro que es débil, solo come legumbres. No, yo eso no, yo soy vegano, ¿verdad? No, porque eso y la sangre y no, y tiene ahí no sé, ¿verdad? Y dice, bueno, es débil. Y luego hay algunos que luego ya quieren sacar una dieta y poner a dieta a toda la iglesia, ¿sí? Y han escrito libros, la dieta de Daniel, porque así es como debe de ser, ¿verdad? Debe de comer puras legumbres. Ya ves, Daniel era 10 veces mejor, sí, pero no porque comía legumbres, sino porque propuso en su corazón no contaminarse. ¿Lo ven? Y eso tomó una decisión para mostrar, pero después bien que le entraba la carnita. ¿Ustedes creen que todo el tiempo fue así? Fueron 10 días. Fue un tiempo. Y después ya. Pero dejó claro el punto. O sea, yo no dependo de eso para estar bien. Yo dependo de estar yo estoy bien al estar en comunión con el Señor. Eso es lo que me fortalece. ¿Sí? Y él no dijo, mira, yo declaro que va a ser así. Dijo, bueno, danos la oportunidad, o sea, concédeme el beneficio de la duda y tú juzgas después. A lo que tú digas yo me someto, ¿se fijan? O sea, no estableció. No sé si lo alcanzan a ver. Y era un joven al hacer eso. Eran unos muchachos cuando eso ocurrió. Versículo 3. El que come de todo, el que le entra a todo como aspiradora, ¿verdad? Llega ahí hasta las servilletas se come, ¿verdad? Al cabo dice, tiene fibra. ¿Sí? El que come de todo, dice, no menosprecie al que no come. Uno se está aventando acá un tremendo platote de grö.
¿No? Uno se está comiendo acá una tremenda langosta y unos camarones y el otro dice, ay no, esas son las cucarachas del mar. ¿Sí? Y el otro, ay, tú con tu lechuguita, mira nada más, tráiganle otro puño de pasto a este aquí para que, ¿sí? Pero noten que está viendo, dice que no menosprecie. ¿Qué es el menosprecio? Es una actitud de quitarle valor al otro por el hecho de que no come. Dice, no hagas eso. Dice, el que come de todo no menosprecia al que no come. Es decir, no haga juicio erróneo en el que uno considera es indigno que no comas de todo, porque todo lo hizo el Señor. Que no, ay, ¿sí me explico? Bueno, déjalo en paz. Dice, y el que no come, fíjense bien, no juzgue. Ajá, porque el otro, o sea, aquí juzgue es en el sentido de condenar. Estás mal, ya estás pecando, ¿sí? Y tacharlo al hermano de cosas que no son, porque él sí come lo que el otro no. Entonces noten cómo alguien puede ser fuerte en algo, pero la tendencia del fuerte es a menospreciar al débil, y la tendencia del débil es condenar al fuerte. Y ahí nos podemos dar cuenta en dónde andamos, ¿sí? En algunas áreas. O sea, en dónde estoy, ay, híjole, necesito crecer en esto. Y eso es lo que tenemos que revisar en nuestro corazón. Yo estoy acá, necesito ver, en primer lugar, hacer una reflexión. Esto que estoy pensando, que quiero decir, es esencial, no porque yo diga que es esencial o porque yo crea que es esencial, sino porque la Biblia establece que lo es. Establece que es esencial, es esencial. Establece que no es esencial, no es esencial. Es una cuestión de preferencia. No sé si me estoy dando a entender. Pero aún en todo eso, cosas de la comida, pues no es decir, ay, no, yo no puedo comer carne, y voy a comer carne, de chancho todos los días. Pues te van a pasar la factura, porque también le tienes que meter verduras y tienes que comer frutas, tienes que balancear el asunto. ¿Sí me explico? Y así es en todas las cosas, un balance. Ay, a mí no me gusta esa canción, lo siento mucho, no es para ti, es para el Señor. Es que a mí no me ministran. No se trata de ministrarte a ti, estamos para ministrar al Señor. ¿Sí? Si no te gusta, no la cantes, levanta tus manos y adora al Señor, que a eso venimos. Buenas tardes. ¿Sí? Dice, porque Dios lo ha recibido. Esto quiere decir que Dios llamó a ambos a la comunión, ¿sí? O sea, Dios salvó al débil y salvó al fuerte sin considerar sus debilidades o sus fortalezas. Lo salvó. Entonces, si Dios tiene esa acción de salvar al sea débil o sea fuerte sin hacer distinción, ¿yo por qué la voy a hacer? ¿Están aquí conmigo? A Dios no le causa un conflicto que uno sea escrupuloso y el otro no. A Dios no le crea absolutamente ningún conflicto. Puede tener una comunión íntima con ambos. Y a uno le dirá, bájale un par de rayitas, mijito, con esto. ¿Sí? No vayas tan rápido, debes de ser más tolerante con esto, ¿verdad? Y al otro, oye, ¿qué pasó? Necesitas crecer. Tengo tiempo tratando esto contigo, ya necesitas dar pasos, necesitas crecer. ¿Les hace sentido esto que les estoy diciendo? ¿Sí? O sea, la preocupación que aquí el apóstol está manifestando es cómo manejar las diferencias de opinión en una iglesia, en una congregación. Porque pensamos distinto, ¿cierto o no? Pensamos distinto por las razones que ya hablamos. Entonces, el segundo principio va, que es una mutua tolerancia. Dice, Dios le ha recibido, ¿sí? O sea, Dios le ha recibido en su familia y no prefiere a unos sobre otros. Versículo 4 dice, ¿tú quién eres que juzga al criado ajeno? Aquí se refiere, no se refiere a un esclavo, ¿sí? Dice, pero tú quién eres que juzgas el criado ajeno. Dice, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Entonces, el tercer principio es que cada creyente es criado del Señor, ¿sí?
y que no tenemos derecho nosotros de sentarnos con una actitud de juicio como si nosotros fuésemos los amos. O sea, no debemos de hacer eso, ¿sí? Porque lo que importa de verdad no es cómo evalúo yo a ese creyente, sino cómo lo evalúa Cristo. O sea, no es cómo lo veo yo, cómo lo ve Cristo. O sea, yo me tengo que ajustar a cómo lo ve el Señor a él. Y yo voy a notar que voy a tener diferencias en cómo lo ve el Señor y cómo lo veo yo. Entonces eso me coloca en una postura, me pone se bifurca el camino ahí, y yo tengo que tomar una decisión. Si me obstino y lo sigo viendo y lo trato como yo lo veo, como yo determino, o como si lo ve el Señor. Digo, pues, como lo ve el Señor, aunque yo difiero con eso, pero mejor me ajusto a lo del Señor. Eso es lo mejor, eso es lo que sí le recomiendo. Eso haga, hermano, hermana, eso haga, ¿sí? Entonces, como creyente, es siervo del Señor. Él es el juez, Él es al quien se le tiene que rendir cuentas. Bueno, tú te conduces de esta manera, sí, pero no me tienes que rendir cuentas a mí. ¿Me vas a rendir cuentas al Señor? Yo no soy el juez. Aquí cuando le pregunta a Pablo, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? O sea, está preguntando, ¿tú quién eres el que juzga? O sea, ¿tú eres el juez? ¿Tú eres el que determina? ¿Tú eres el que dice esto es así? Dice, porque es su propio el Señor el que lo evalúa, no otros creyentes. ¿Sí? Por eso, entonces Pablo concluye, estará firme. Esto quiere decir, quedará puesto de pie, quedará de pie, ¿sí? ¿Por qué lo dice esto? Dice, porque es poderoso el Señor para hacerle estar firme. Esto es, si las convicciones de un creyente a mí me parecen equivocadas, Dios lo puede defender a él, porque Él conoce todas las cosas. ¿Sí me siguió con eso? O sea, yo llego y yo puedo tomar una actitud de decir, no, esto está bien mal con esto y con esto, porque tendría que hacerla así, y yo no sé por qué se puso eso, no debe de ser así. Cosas que son criterios personales. Entonces yo ya estoy emitiendo, lo que no me estoy dando cuenta es de que el que puede salir como su abogado defensor es el Señor, para conmigo decir, ¿y tú qué te metes? ¿Sí? Ahora, póngame mucha atención en esto, porque aquí está el otro lado de la moneda, ¿sí? No quiero decir entonces que alguien puede decir, no, pues a mí que nadie me diga nada, porque la cosa es entre Dios y yo. No, tampoco. ¿Estamos? O sea, tampoco. A mí nadie me puede decir nada. Oye, pero pues es que soy tu pastor, ¿no? ¿Y quién se cree? ¿Y quién lo puso? Pues no, pues como mi pastor. Pues nadie, tú te veniste a congregar. ¿Sí me explico? Tú veniste, entonces pues yo te estoy diciendo porque quiero ayudarte a crecer en esta área. No, a mí no me tiene que decir nada. Bueno, entonces se quedará por ahí, se quedará y va a ser presa fácil de un montón de cosas, un montón de peligros. ¿Están conmigo? Debemos de cuidar mucho eso. O sea, como ovejas, las ovejas necesitamos ser pastoreadas. Nosotros como pastores somos ovejas también, necesitamos ser pastoreados. ¿Están aquí? Pueden estar o no de acuerdo, pero yo no escribí esto. Entonces, cuando un creyente violenta lo que claramente está establecido en la palabra, ya ese es un asunto distinto, porque eso ya exige disciplina dentro de la iglesia. Cuando son cosas de cuestiones personales, ¿no? ¿Sí? O sea, usted llegue un día, ¿verdad? Y si llega con la camiseta del Real Madrid, ¿verdad? ¿Quiénes le van al Real Madrid? A ver, levanten su mano. A ver, levanten, no les dé pena. Entonces, imagínate, y el pastor Oscar es del Barça. Entonces, imagínate que todos llegan así con sus camisetas, ¿no? Así y los ve y dice, te vas a la banca. Disciplina.
Dices, ¿por qué? Bueno, pues es que no, es que no hay mejor equipo. Es que, sí me explico. Bueno, cada quien puede. Sí me doy a entender con eso. O sea, no puedes forzar porque eso es una cuestión personal. O sea, eso es algo, es una preferencia personal. ¿Cierto o no? O sea, así lo has decidido tú, eso es lo que quieres, porque por lo que sea. No sé por qué le vas al Barça, mano, además. Bueno, ya cada quien su religión, ¿verdad? Y y bueno, no puedes establecer eso. Pero si alguien llega y violenta algo que la palabra de Dios dice, entonces ahí sí es, ve para acá. Necesitamos checar esto. Mira, mi hermano o mi hermana, tenemos que corregir esto, ¿sí? Y no ver nada más lo que está por fuera, sino ir más adentro a la causa. A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que piensas con esto? ¿Sí me explico? Y en ese sentido es la disciplina. La disciplina no es nada más un fuetazo. La disciplina tiene por objetivo corregir esa conducta, ¿sí? Es apartarnos de las cosas que nos impiden participar de la santidad del Señor. Y a veces lo podemos hacer porque estamos mal instruidos, porque no tenemos claro algo. Ayer platicábamos con los matrimonios, de repente pueden haber hombres que maltratan a su esposa verbalmente, yo los he visto y son hermanos. Y dices así como que, ay, mano, eres un cocodrilo. ¿Sí me explico? O sea, un rinoceronte te queda pequeño. Está mal eso. Ahí sí puede venir una exhortación. Ahí sí cabe. Cuando es algo evidente. ¿Están aquí conmigo? Y no debemos de ofendernos cuando algo pasa así, siempre y cuando, escuchen bien, la actitud sea la correcta. Porque ni con uno ni con el otro, oiga pastor, usted está mal con eso. Usted es el pastor, usted debería de estarlo haciendo de esta manera. Oye, espérate, tranquilo. O sea, también uno está aprendiendo. También uno tiene cosas que a veces no están claras en nuestra cabeza. O a veces están, pero no sabemos cómo aterrizarlas. O a veces están, sabemos y sabemos cómo aterrizarla, pero nos equivocamos. Nos ganó otra cosa. ¿Están aquí? ¿No les pasa eso a ustedes también? A ver, ¿a cuánto les pasa eso? ¿Cuántos sabiendo hacer lo bueno no lo hacen? ¿Están aquí? Entonces estamos iguales. El asunto es de que nosotros como pastores tenemos la responsabilidad delante de Dios de ayudarles a las ovejas, a los que Él nos asigna, a crecer. Hay cosas en las que tenemos que aprender y tenemos que crecer, y para eso el Señor ha establecido ministerios dentro de la iglesia para llevarnos a la madurez. Vamos a hablar algo de eso después. Versículo 5, ya vámonos perfilando para el final. Uno hace diferencia entre día y día, mientras que otro juzga igual todos los días. O sea, uno piensa que si vamos a celebrar Navidad, vamos a hacer, no, pastor, tenemos que hacer el culto navideño. ¿Sí? Otros, no, pues no, pero yo me voy a ir con la familia. No, primero con el Señor. ¿Sí? Sí, pero tengo que ir, es que mi familia también, no sé si me doy a entender. Y para otros, no, bueno, pues eso no tiene que ver. Son cuestiones de preferencia. Dice, cada uno, ponga atención, digan conmigo, cada uno. Dice, cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. Eso es, la revisión Reina Valera dice, habla de en su propia mente, ¿sí? O sea, bueno, esa es mi convicción, punto, pero no es la tuya, porque no es algo esencial y debe de haber un cierto margen, ¿sí? Hay congregaciones, por ejemplo, o movimientos enteros que el cumpleaños del pastor se celebra sí o sí.
No, 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 o sea, o sea, vea lo que le estoy diciendo, no es broma, ¿eh? Forma parte de la actividad de la iglesia. Y se le tiene que hacer una comida y ahí es cuántas familias son tantas, les toca a tanto por familia. ¿Sí? Oye, pero es que no, esto se tiene, así como, ay, y luego se tiene una reunión como si fuera un culto. Y se tiene alabanza y después ya pasa el pastor, se sienta en una mesa ahí y luego, oh, pastor, usted que lo quiere en mi corazón. Y el otro, ¿sí me explico? Y están obligados a llevarle algo porque cómo no, hay que festejar al pastor. O sea, y dices, a mí en lo personal, yo digo, eso no. O sea, eso está centrado, o sea, sí me explico. Si le quieren celebrar, celébrenlo, pero no es una obligación. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, yo les voy a decir una cosa, en lo personal, a mí me es, o sea, a mí no me interesa. Es más, si no saben, no me interesa. Si no me habla alguien, si no me dice, ay, no me habló, no me dijo que pues me habló, qué bien, ¿no? Y no me habló, bueno, pues no pasa nada, es un día. Para mí, a mí, en lo personal, es como cualquier otro día. ¿Sí? Entonces debe de quedar claro que este principio se aplica solo en aquellas cuestiones que son moralmente neutrales. Cuando es algo así de que no, pero o sea, ya hay una violación directa a la palabra, eso es distinto. Cuando se trata de doctrinas fundamentales de la fe cristiana, ahí no hay lugar para opiniones. ¿Sí? Ahí no es que yo pienso, qué bueno, felicidades que piensas eso, pero no es así. La Biblia establece esto. ¿Sí? Entonces cada creyente debe de seguir por eso el dictado de su propia conciencia y que no sea un asunto de objeto, de prohibiciones, de mandatos, ¿verdad? Es decir, tenemos que examinar en primer lugar nuestro corazón para estar seguros de que estamos actuando conforme a lo que Dios desea para Él y no violentar nuestra conciencia. Vámonos al final, versículo 6 al 9. Los voy a leer. Dice, el que distingue, porque aquí lo explica un poquito más y ya nada más me queda hora y media para predicar. El que distingue un día de otro, lo hace para el Señor. El que no distingue el día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y también da gracias a Dios. Versículo 7. Ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Fíjense, el Señor no puso su vida para resolver diferencias entre los hombres. A causa de distintas formas de pensar, el Señor no vino para resolver nuestras discrepancias, sino vino para resolver el problema que separa al hombre de Dios. Él vino para expiar nuestros pecados, para enseñarnos a vivir de una manera correcta en comunión con Él, en comunión con el prójimo, ¿sí? De cómo debemos de vivir de una manera congruente como hijos de Dios. Si decimos que hemos creído, entonces debemos de vivir como un creyente. Pero es que aquí en Suecia es diferente. Como hijo de Dios, aquí y en China. ¿Están conmigo? No, pero es que pastor, si usted supiera, mándeme. O sea, en obediencia a lo que el Señor establece. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo vivir como hijos de Dios en esta tierra? Que por cierto, esta tierra será destruida.
Pues esto se los digo para que no se pongan muy cómodos, ¿sí? Porque resulta que a veces el enfoque de muchos creyentes es aquí en la tierra como si fueran a estar 150,000 millones de años, ya ni los dinosaurios, ¿sí? O sea, no se enfoquen en hacer tesoros aquí, sino hacer tesoros en el cielo, porque para allá vamos. Bueno, al menos yo sí. ¿Cuántos van para allá? Entonces no se enfoque en las cosas de la vida. ¿Se necesitan las cosas de aquí? Sí, porque aquí estamos. ¿Necesitamos ser diligentes con las cosas de aquí? Sí, porque aquí estamos. Pero no debe de ocupar el lugar de un tesoro en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, final aquí con esto. La responsabilidad que tenemos como individuos delante del Señor es en cada área de nuestra vida. ¿Sí? Que Dios nos ve. Diga conmigo, Dios me ve. Sí, Él nos ve, Él ve a cada uno de nosotros, ¿sí? Tanto en la vida como en la muerte. Y es ahí en donde nosotros le vamos a ir a rendir cuentas a Él. Cuando nosotros muramos, no le vamos a ir a rendir cuentas al pastor. Le vamos a ir a rendir cuentas a Dios. Porque resulta que es el tribunal de Cristo, no el tribunal del pastor. Es el tribunal de Cristo a donde se va a presentar el creyente, ¿sí? No el tribunal de la denominación, no al tribunal del apóstol fulano. No es él el que va a decidir, no es él el que va a determinar. El que ha puesto la regla es Cristo. Él es el juez, juez justo, por cierto, ¿sí? Y para eso es el tribunal de Cristo, para galardones. Eso no es para condenación, eso es para galardones, para los creyentes nada más. ¿Están aquí conmigo? ¿Por qué no nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor? ¿Aprendimos algo hoy, hermanos? A comer de todo, vámonos a las carnitas ahorita. ¿Ah? Tremendo chorizo ahí de no sé qué, dijo el otro. No, Dios es muy bueno, Dios es muy fiel y yo entiendo que hay veces tenemos un celo por Dios, ¿sí? Pero escuche bien, qué bueno que tengamos celo. Debemos de ser celosos. Dios es celoso, ¿sí? Es Dios celoso, dice la Biblia. Sí debe de haber un celo en nosotros por el Señor, pero ese celo debe de ser conforme a ciencia. Debe de haber entendimiento en ese celo que tenemos por el Señor, porque probablemente, sí, si llegamos a tener un celo que sí por el Señor, pero no es conforme a ciencia, podemos herir a muchos que están a nuestro alrededor. Y debemos de tener cuidado, porque también el Señor nos va a pedir cuentas de eso. ¿Está bien? ¿Quiere cerrar sus ojos y darle gracias a Dios junto conmigo? Señor, muchas gracias por tu fidelidad, tu bondad, tu misericordia, por cada uno de tus beneficios para con nosotros, Señor. Queremos darte las gracias por tu palabra siempre. Queremos darte las gracias porque tú estás con nosotros en todo momento, Señor. Tú siempre estás con nosotros, tú siempre nos ves y por favor haznos más conscientes de esto. Haznos más conscientes porque a veces pareciera como que se nos olvida un poco eso, Señor. Rogamos tu ayuda, rogamos por tu misericordia para nosotros y que nos aumentes en tu gracia y sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias por escuchar.